Bueno, muy bien, señoras y señores, aquí estamos, gracias por esperarnos, lo prometido con el senador Miguel Ángel Pichetto, que obviamente representa en alguna medida la voz del peronismo con el que se supone, Miguel Ángel, que el gobierno quiere acordar, digamos. Se supone que es con ustedes con quien el gobierno quiere acordar. ¿Ustedes lo perciben de esa manera? En realidad el gobierno debería intentar construir un diálogo con los gobernadores, que son los hombres que representan, digamos, las provincias, la gobernabilidad de los estados provinciales, si es que quiere un presupuesto. A ver, si el presupuesto además tiene que cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario, es imprescindible sentarse con los actores provinciales en un acuerdo nación y provincias y acordar con equidad, con responsabilidad y con equilibrio por dónde va a pasar el recorte. Y pensar que si le van a transferir obligaciones a los estados provinciales o recortarle recursos de los extra coparticipables, porque de ninguna manera pueden tocar lo que es coparticipable, claro, que ya forma parte del acuerdo de coparticipación que los gobiernos tienen. Hay que repensar si el acuerdo fiscal acordado el año pasado y la baja impositiva de los estados provinciales, el compromiso de las provincias de bajar impuestos se puede mantener. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas han cambiado. A mí a veces el gobierno me llama mucho la atención de no reconocer la realidad. Pasó algo parecido con las tarifas. El Congreso votó un presupuesto con un dólar de 19 pesos. Sí. Votó un presupuesto con un entre 10 y 12 de inflación. Sí. Estamos hablando del presupuesto del 2018, ¿no? Votado el año pasado. Votó también una paritaria del 15%. Todos esos elementos que conformaron la votación del presupuesto del año anterior volaron por el aire. Hoy tenemos un dólar que está cercano a los 28, tendencia a los 30. La paritaria, el principal gremio, el más importante, acaba de cerrar a 25. Sí, comercio cerró hoy 25%. Bueno, en el marco del año, pero indudablemente sí, que hoy la media salarial ya no es de 15, es de 25. Claramente. El gobierno lo único que mantuvo a rajatabla, casi diría como algo inmodificable, fue el ajuste tarifario. Bueno, las realidades sociales, el cambio de los datos económicos, la devaluación casi de un 40%, ahora, obliga a hacer algunos replanteos. Miguel, ¿el acuerdo político es solamente el presupuesto? Porque a mí me da la sensación de que lo que está percibiendo el sector económico en términos de inversores, empresarios, el tipo que tiene un restaurante, no estamos hablando de la Coca-Cola. No, la realidad social y económica es mucho más compleja. Exacto, es decir, lo que acá se está discutiendo es, digamos, en términos, bueno, de gobernabilidad. De darle sostenibilidad también al gobierno. Bueno, eso también es una responsabilidad central del que gobierna. Convocar a la oposición a formular 2 o 3 o 4 políticas de Estado. El gobierno, Willy, nunca quiso hacerlo. En el 2016, yo recuerdo, y vos estuviste presente en IDEA, hablamos del acuerdo del Bicentenario. Sí. Era un acuerdo de cara a la sociedad sobre políticas de Estado. Fuimos desestimados con esta visión de que eso es la vieja política, esto es acuerdos entre partidos, que hoy el mundo pasa por las redes, que los medios tradicionales no sirven para nada. Excusas para no... En el 2017 hubo otra gran oportunidad perdida, que fue el triunfo electoral de octubre, y una convocatoria al CCK que parecía que iba a ser interesante, pero que se quedó simplemente en algunos enunciados y terminó en la pedrea de la Plaza del Congreso. Además, ni siquiera explicaron qué era lo que se modificaba. Realmente cuando lleguemos a fin de año, Willy, vamos a hacer los números. El sector pasivo va a estar teniendo aumentos superiores al sector activo. Claro. Sí. A los trabajadores en actividad. Porque la fórmula inflación más salario, que en cualquier país del mundo sería una fórmula totalmente razonable, importante para mantener el poder adquisitivo de los jubilados,
fue repudiada, vapuleada, deteriorada, agresivamente, Sí. incluso por muchos comunicadores. Lo que digo es que a fin de año, cuando hagamos los números, ese coeficiente de ajuste, que fue lo único que se modificó, Sí, va a terminar resultando en favor, por supuesto. de los va a ser jubilados y va a ser importante. malo para- Va a estar ahí en un 25, un 26. Sí, mucho mejor que lo del sector Ahora, activo. el gobierno dice que los que no quieren acordar ahora, los que no se quieren sentar a esa mesa para discutir un acuerdo ahora, son los gobernadores. O es el Yo he peronismo. estado con un grupo de gobernadores, ustedes recién mencionaron un encuentro en la Casa de Entre Ríos. Yo no soy el representante legal de los gobernadores, pero lo que pude percibir allí es una voluntad de los principales gobernadores. Había algunos que no estaban, pero Sí. están hablando también entre ellos, de sentarse en la mesa para discutir el presupuesto. El presupuesto nacional periódicamente se presenta el 15 de septiembre. Generalmente lo confecciona el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, que recoge todos los, Sí. digamos, de todas las Todos los áreas. ministerios. Ahora, este va a ser un presupuesto de ajuste. Este es un presupuesto que puede impactar en los recursos provinciales, en la obra pública, en la mano de obra. En fin, este requiere de una construcción y de un consenso político, de un diálogo político, y también me parece que es lo más importante que tenemos por delante. Después hay que ver si el gobierno quiere avanzar a otros planos. Ahora le pasamos la posta a Beto Valdés para empezar a hablar de política, pero yo abro el juego de esta manera. El gobierno, o algunos sectores del gobierno, le recomiendan a Macri mantener la dureza con el peronismo por este asunto del efecto Mirta Legrand, porque finalmente enfrente no va a tener nada. Entonces la pregunta es... Eso es ¿qué mirar lo que- la realidad económica y social de la Argentina con la mirada del consultor Durán Barba. Pero Digamos, bueno, que es hasta ahora el presidente le lleva la es punta. el lacló de Macri, digamos, es la contracara de una misma moneda donde la confrontación, la brecha, digamos, La grieta. la grieta hay que seguirla consolidando, y en donde el enemigo, el adversario es la expresidenta y la confrontación es con ella, y en el medio, bueno, el peronismo que quiere construir espacios responsables, racionales, de soporte del sistema democrático, hay que utilizarlo, hay que usarlo, hay que degradarlo, hay que asimilarlo a la violencia de la calle. Si es posible, son todos iguales. Esto me parece que es muy complicado, es muy complicado. Nosotros hemos venido actuando con una gran responsabilidad. Incluso hasta hemos formulado, Willy, algunas declaraciones mirando la corrida, para tratar de frenarla, para decir, bueno, vamos a tratar de sentarnos en una mesa para ver si tenemos... La del el viernes ¿Cuál es- pasado. El viernes ¿Cuál es la pasado. opción? La opción es, hay presupuesto nacional, medianamente, se cumplen los lineamientos, se puede seguir trabajando, o no hay presupuesto y hay que reconducir el del año anterior. La lectura de que no haya presupuesto es una lectura para el país demoledora, en términos de confiabilidad. Entonces, hay que hacer un esfuerzo. Esto es lo que nosotros decimos desde una posición responsable, democrática, moderada, que además le ha votado todos los instrumentos económicos a este gobierno. No pueden decir que el peronismo de las provincias, de los gobiernos federales, ha sido el que ha bloqueado, que ha impedido. Sí. Ha habido procesos de mala gestión. ¿Quién le dijo al gobierno que tenía que hacer la reparación? ¿Quién le dijo que podía aumentar 2 puntos del déficit en un solo año? Pero bueno, ahora le damos la palabra a Beto. Hablemos un poco del peronismo, porque el gobierno, o sea, la pregunta es ¿cómo se van a ¿Cómo reorganizar sigue? Claro. ustedes? Beto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Teniendo en cuenta la referencia que recién charlaban y que el presupuesto comienza en la Cámara de Diputados en septiembre, pero bueno, ahora se está adelantando un poco la negociación. El Frente para la Victoria es muy probable que se anticipe un no a todo. Absolutamente. Ustedes van a ser los árbitros, o mejor dicho, el bloque Argentina Federal en la Cámara de Diputados y el masismo. Desde el miércoles pasado, que estuvo el jefe de gabinete Marcos Peña, y que usted planteó un discurso de llamar un poco a la negociación, ¿ha notado, ha vislumbrado algún cambio desde la Casa Rosada,
¿Hubo reuniones? No, todavía no ha habido ningún tipo de reunión formal. Hoy ha habido una reunión de los ministros de Economía. De las provincias. No de todas, pero bueno, empezaron a reunirse y a empezar a evaluar cuáles son las alternativas, pero acá lo que hay que hacer es sentarse con el gobierno nacional por cómo va a ser, cuáles van a ser las situaciones y ustedes hasta ahora no tienen fundamentalmente claro, pero digo, ustedes hasta ahora no tienen claro por dónde quiere ir el gobierno en esto o tienen alguna pauta. Acá hay un dato muy elemental. El gobierno ha dicho que va a sostener el apoyo a los sectores más humildes. Sí. Por ende, si uno analiza la estructura del gasto en la Argentina, el 58% estimativamente es gasto social y previsional. Sí. AUH, pensiones, jubilaciones, planes. Salarios. Y sector público. Sector público creo que está fuera de ese componente del gasto. Ese es el gasto de seguridad social. Lo que es social. 70, claro. De seguridad social, sí. que no se puede dejar de eludir. Sí. Con lo cual hay que analizar el otro casi 40, 42. ¿En qué consiste el otro 42? Es estructura de la administración pública, es obra pública, que aparentemente va a ser muy menor. Esto preocupa también a la Cámara de la Construcción. Esto determina pérdida de empleo. El año pasado, los 3.2, 3.3 fue 1.8 fueron obra pública. Construcción. Sí. Construcción. ¿Qué quiero decir? Que si se para la obra pública, indudablemente que hay un impacto sobre la pérdida de empleo muy fuerte en el interior. Bueno, queremos ver también cómo se racionaliza el gasto en este tema. No puede haber una preponderancia del AMBA. Digamos, hay una visión muchas veces metropolitana, digamos, en la toma de decisiones. Sí. ¿El interior en qué está preocupado? En que los recortes no sean únicamente hacia adentro de las provincias, sino que sea equilibrada y racional. Y digamos, teniendo en cuenta, entonces, hasta ahora hubo reuniones informales, no han tenido nada concreto. Todavía no formal y bueno, y eso debe comenzar, se supone que debe comenzar. Lo que digo es que la oposición viene teniendo, diría, un mensaje altamente prudente. Son más preocupantes las inconsistencias del gobierno. Hoy estuvo el ministro Duhovne. Lo hemos tratado casi como un caballero, ha pasado elegantemente por el Senado. Ha contestado, ha tenido libertad, nadie lo agredió, digamos, hay reglas de funcionamiento democrático que el Senado garantiza, la preside el senador Mayán, la comisión bicameral. Sí. Ahora, hay algunas cuestiones que son complicadas. Hoy a la mañana se ha hablado de un impuesto al turismo que a mí la verdad no me asusta para nada. Brasil lo tiene, es el 7%. El que quiere ir al extranjero tiene que pagar el 7%. Tiene plata para viajar al extranjero, 7%. Yo comparto mucho la visión de Pagani, el presidente de Arcor. Da lástima vivir en un país que se gaste 15.000 millones de dólares, que es el único elemento que falta en la Argentina, que es el dólar, que siempre faltó, en viajes al extranjero. Miguel Ángel. A ver, ¿qué quiero decir? Seguir bajando la soja cuando ha habido un impacto devaluatorio y un tipo de cambio que es ultra competitivo, no sé si no hay que mirarlo. Y eso también hay que mirarlo en el marco del presupuesto. ¿Por qué seguimos sosteniendo los beneficios de liberar las retenciones a las mineras cuando tienen una actividad con fuertes incentivos donde se llevan la plata y el oro en barco? Se la llevan literalmente en barco. Y tienen los beneficios del gobierno de Carlos Menem, que instaló el tema de la minería en la Argentina. ¿Qué quiero decir? Hay muchas cosas para mirar y para ver. Y para analizar. Miguel, ¿el pacto fiscal? Sí. El pacto fiscal va a haber que revisarlo, porque, a ver... El presidente dice que no se puede decir de algo que se firmó. No, bueno, eso de que está tallado en la piedra y no puede cambiarse, cuando cambia la realidad, es muy necio. Se firmó con el dólar a 17. Se firmó con el dólar a 19, hoy está a 30. A ver... Ahora, pero en castellano, pero en la práctica eso es que pueden aumentar ingresos brutos a la provincia. Lo que digo es que sí. si le sacás Willy, si le sacás recursos a los estados provinciales, le tenés que dar los instrumentos que tienen de gobernabilidad en su materia, que es la impositiva, y no les podés pedir que bajen ingresos brutos ellos. Y acá lo que preocupa, que todavía no impactó de lleno, es el proceso de recesión que empieza a darse
Y la pérdida de empleo. Pero con más impuestos la recesión va a ser peor. Es un círculo vicioso, obviamente. Bueno, en eso es lo que estamos, evidentemente. Las estructuras provinciales están... Mirando el futuro, muchos, la pregunta que nos hacen en general, digamos, bueno, ¿cuál es la alternativa Macri? ¿Cuál va a ser la alternativa Macri en el 2019, Miguel Ángel? El peronismo tiene que construir una alternativa sin Cristina, para ser claro. Sí, digamos, sin lo que representa, no en temas personales, me parece. No es personal, es un proceso político importante de 12 años. Está clarísimo. Largo, demasiado largo en la Argentina, nada dura más de 10 en la Argentina, en general las experiencias históricas, pero que ya me parece que tiene para la valoración histórica el tema. El peronismo tiene que construir una alternativa democrática, republicana, que encarne un capitalismo moderno, que pueda expresar también una visión del mundo que el gobierno todavía no entendió, Willy. Que el mundo que el gobierno concibió en el 2015, cuando construía su campaña, que era el mundo global de Obama, el intercambio, resolvemos los problemas de los holdout y las inversiones vienen, todo vuela. La verdad, ese mundo no existe más. Ese mundo se modificó con el Brexit, se modificó con Trump, que ha hecho crecer la actividad económica en Estados Unidos. Hay un 3.2 de tasa de desempleo. La economía se calentó, aumentaron la tasa en el banco, en la Reserva Central. Y primero Estados Unidos y el trabajo del empleo americano. Ahora, yo no digo que planteemos vivir con lo nuestro, ninguna estupidez de esa. No, lo que digo podemos compararlo tampoco con no, pero yo lo que digo es que hay una gran ingenuidad. Nosotros tuvimos un ministro de la producción que estuvo durante 2 años alentando las importaciones. Bueno, pues que estaba el dólar barato, el del turismo. Alentando las importaciones. Entonces, había gente que hacía ropa en Argentina, llevaba el diseño a China y se lo fabricaban en China y se lo mandaban en container. Miguel Ángel, Eso es pero sustitución de mano de obra china por Argentina. Pero ¿qué rol juega el Kirchner? No juega Cristina en el 2019 yo en el peronismo. no digo que no juega. Yo lo que digo es que el peronismo federal tiene que construir una candidatura. Pero ese peronismo federal tiene que tener adentro a buena parte de los votos del kirchnerismo. ¿Cómo se hace eso? Las sociedades eligen, en la medida que haya una propuesta que sea interesante, racional, responsable, que marque un camino, que tenga un programa, la sociedad define. Y eso, yo soy de los que creen que ella va a competir. Miguel, va a ser candidata por Unidad Ciudadana. Yo no miro la política de manera ingenua. Creo que ella está preparándose para ser candidata. Pero eso es un gran negocio para el gobierno. Usted siempre plantea... vamos a ver, en el año 2003 hubo del peronismo 3 candidaturas. 3. Sí. Y hubo segunda vuelta. Lo que va a marcar el voto del 2019 es el proceso económico. Es decir, lo que usted, ¿cómo le va a la gente con el bolsillo? O sea, el peronismo, que usted quisiera candidatos del peronismo que vayan a buscar el voto de la clase media. Digamos, yo tengo una mirada más ligada al centro nacional. A eso que me quería referir. Usted siempre que habla de la propuesta del peronismo es salir del kirchnerismo, que era más centro-izquierda. Centro-izquierda, que no tenemos nada que ver. Hay algunos socios político. que no tienen nada que ver. Pero entonces ahí mucho más cuando se juntan con el Partido Obrero, con algunos personajes. Pero ahí, Miguel, entonces ustedes están dispuestos... No tenemos nada que ver. Históricamente nunca tuvimos nada que ver. Totalmente, pero entonces ustedes están dispuestos a salir a buscar el voto de Cambiemos. Porque hoy por hoy tenemos que ir a buscar el voto de la sociedad con una propuesta de responsabilidad y con un programa que pueda cumplirse, sin demagogia. Donde hay que aplicar a la gente de dónde venimos también. Digamos, el proceso anterior, 4 años de Kicillof, digamos, con intervención semicolectivista soviética, con cepo... Perdón, le aclaro de la soviética de antes, porque yo estuve en Moscú. Y no es un capitalismo, una cosa impresionante. Capitalismo moderno y abierto. Lo que han hecho de la manera que han evolucionado. Lo que digo es que control de cambio, cepo, de JAI... economía planificada. Es inviable, digamos. El modelo que tiene que desarrollar Argentina es un modelo de un capitalismo moderno, inteligente, que comprenda el mundo, que entienda que además hay actividades que hay que defender. Ayer me dijeron,
y hoy creo que está confirmado lamentablemente, que se pierden 1.800 empleos en Alpargatas. Sí. No es más Argentina Alpargatas, pero estaban trabajando en la Argentina. Son argentinos. Son Sí, los de 1.800 capitales brasileños y los empleos son argentinos. Los en Argentina ¿Qué son quiero impuestos decir? en Argentina. ¿Por qué? Porque no es rentable. Porque entre el costo de la energía, que está dolarizada, digamos, la carga impositiva, otros problemas que pueden ser con la logística, un montón de temas, los muchachos se van. Entonces, pero Miguel... Amazon se va a Chile, $1.000 millones de dólares se van a Chile. Hoy la versión es que eligieron Chile. Claro, claro, y bueno, claro. Sí. Bueno, lo que digo es, nuestro compromiso con la Argentina, con la sociedad, tiene que ser, primero, reconocer que hemos hecho cosas equivocadas, que hemos tenido a veces visiones autoritarias, que tenemos que construir una propuesta democrática, que tenemos que darle un camino de salida que comprenda el mundo en que vivimos, cómo defendemos al empleo fabril. ¿Dónde va la gente cuando pierde el trabajo? ¿Cómo lo ve, Miguel? Entonces va a haber paso el año que viene entre distintos... Es decir, por un lado va a estar, desde su punto de vista, va a estar Unidad Ciudadana con Cristina y el peronismo que va a tener candidatos para paso. ¿Cómo se va a definir el candidato? Yo lo que les voy a decir, Willy, que en el África subsahariana, recién ni siquiera creo que tengan las tasas de interés que tenemos nosotros en la Argentina hoy, pero... En cualquier lugar del mundo, cuando se construye un partido político, es un partido político. Y ese partido político se construyó el año pasado, se llama Unidad Ciudadana. El peronismo es el peronismo. Tiene una historia, tiene una pertenencia, tiene en cada pueblo una unidad básica. Bueno, el peronismo tendrá que tener candidatos que surgirán de un proceso de discusión y debate. Hoy el partido está intervenido. La justicia tiene que resolver qué pasa con la continuidad o no de la intervención. Lo que quiero decir es que el peronismo tendrá que tener sus candidatos. Unidad Ciudadana, por lo que yo sé, por la información que tengo, por lo que está a los personajes los conoce, digamos. No, y están construyendo la herramienta en todo el país. A ver... Está bien, claro. Ustedes están trabajando para una candidatura del año que viene. ¿Dónde están los analistas políticos en la Argentina? A ver... lo que digo es que Unidad Ciudadana se está consolidando como una herramienta política para competir en el 2019. ¿Con quién? ¿Con qué candidato? Con ella. Claro. Y Sin con duda. toda la izquierda, digo. Y un proyecto de centro-izquierda, claro, o de izquierda más radicalizada. ¿Cuál va a ser la posición del Frente para la Victoria en el Congreso? ¿Es novedosa? No, va a votar en contra de todo, porque tiene una posición y una mirada de, digamos, de confrontar con todo lo que el gobierno plantee, sea bueno, malo o regular. ¿Y eso no los condiciona demasiado a los que sí quieren acordar? Porque eso lo hemos visto. Bueno, ahora hay una CGT medio piquetera. Hay como una CGT medio piquetera, Miguel. El paro el otro día lo apoyaron todos. Lo apoyaron. Digo. La CGT ha tenido una actitud comprensiva, de diálogo, y el paro está fundado en la devaluación, en la pérdida del salario. Habían arreglado convenios al 15%. Estamos de acuerdo. Sí. Hay dos CGTs además. Hay distintas CGTs, digamos. Yo creo que los 13 que integran hoy la representación de la CGT han tenido una actitud de mucha madurez, y el paro también es un elemento de presión y de descomprimir hacia adentro. Y me parece que el movimiento obrero ha tenido una actitud muy madura, de no oponerse al gobierno, de no bloquearlo. Creo que el gobierno ha tenido todos los instrumentos. Lo que uno no puede hacer es evitar, digamos, que cuando se equivocan... Tropezó solo, dice usted. Yo creo que han tenido errores de gestión en el manejo del Banco Central. Es lamentable lo que han hecho. Hemos perdido 10.000 millones de dólares. Hay que preguntarle a Sturzenegger qué pasó. Habría que preguntar qué bancos compraron. ¿Qué bancos compraron? Dicen dos periodistas, amigos de ustedes, colegas importantes, que uno de los principales bancos que compró fue el JP Morgan, 1.500 millones de dólares. Bueno, es el banco estrella de los muchachos. Pero hay libertad cambiaria. Está todo bien, está todo bárbaro. Se puede salir. Se puede entrar y se puede salir, pero indudablemente comprar a 19.50 y en una semana tener el valor de 25 y a los 15 días 28 ha sido un buen negocio. Miguel. Lo último, Willy. Sí. Yo quiero ratificar, digamos, un compromiso con
con la democracia y con la gobernabilidad. El gobierno tiene que tener la responsabilidad de convocar a los gobernadores. Este es un acuerdo, el presupuesto es un acuerdo federal entre la nación y las provincias. Está la previsión de gastos de cara al año que viene. Estimado senador, gracias. Gracias por la por invitación. la paciencia y por charlar un rato largo, que era lo que Muchas queríamos. gracias.